Doctor, prenda su micrófono, no se le escucha. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Podemos empezar? Sí, doctor, ya inició la grabación. Ya, muy bien. Muy bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con los plenos casatorios civiles y nos toca el cuarto pleno casatorio civil, ¿sí? El cuarto pleno casatorio civil. Diría que el cuarto pleno ha sido uno de los plenos más utilizados, uno de los plenos más necesarios y uno de los plenos más, por la misma practicidad o utilidad, problemáticos también. Ya veremos por qué digo esto. ¿Sí? Veamos. ¿Cuál era el contexto de los procesos de desalojo al momento en que se emitió este cuarto pleno casatorio civil? ¿Cuál era el contexto? ¿Sí? Había mucha confusión, ¿sí? Había mucha confusión sobre el concepto o las implicancias del desalojo o de la idea del precario. ¿Quién era un precario? ¿Cuándo eras un precario? ¿Cómo te convertías en precario? ¿Sí? Habían conceptos amplios de precario y habían conceptos muy restrictivos acerca del precario. ¿Sí? Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, el criterio más o menos asumido antes del pleno, más o menos el que mayormente se utilizaba, el que mayormente se tenía entendido, ¿no? Era que un precario o que mejor dicho, cualquier causa que justificaba la posesión o el disfrute del bien, si cualquier causa, cualquier hecho, cualquier circunstancia que una persona podía alegar, ¿no? En el proceso de desalojo, inmediatamente anulaba la idea de precario, ¿sí? Anulaba la idea de precario. Es decir, si durante el proceso de desalojo, ¿no? Al contestar la demanda, ¿no? El demandado decía, por ejemplo, ¿no? He construido el primer piso, ¿no? Yo solo alquilé un cuarto, pero luego he construido 2 cuartos más y he hecho muchas mejoras, ¿no? Necesarias en el bien, ¿no? Por lo tanto, yo soy dueño de las construcciones y por ende no puedo ser desalojado, ¿no? Hasta que me paguen o me reembolsen, ¿no? Ese era un argumento. Otra opción era que cuando te demandaban por desalojo, hacías aparecer un contrato de compra-venta y decías, no, yo soy propietario, no, yo no soy un poseedor simple, no, yo soy propietario, ¿no? Y pese a que el contrato era falso, ¿no? El juez no entraba a discutir de fondo esa nulidad manifiesta que podría existir, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, se alegaba, se decía, ¿no? De que, no, yo he adquirido el bien por prescripción, ¿no? Ya, en cualquiera de estos 3 supuestos, entonces, ¿qué hacía el juez? Declaraba improcedente la demanda. Así de simple, se declaraba improcedente la demanda, ¿no? Entonces daba prácticamente una sentencia inhibitoria, ¿no? Negativa, ¿no? Entonces, por esa razón,
era muy fácil defenderse de este tipo de procesos, alegando una de esas tres cosas, y en consecuencia ya no se podía discutir el desalojo en la vía del proceso sumarísimo, sino que el proceso de desalojo se tenía que discutir en la vía del proceso de conocimiento mediante la acción de reivindicación, ¿sí? Mediante una acción de reivindicación. Eso era lo que estaba sucediendo y pasando en el contexto en que se dio el cuarto pleno casatorio civil, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Este caso, de verdad que este caso no era muy complicado. No sé por qué, no sé cuál es el criterio para escoger los casos que llegan a un proceso de conocimiento, que llegan a un, ¿cómo se llama? A un pleno casatorio, ¿no? O sea, de verdad, este caso era un caso sencillo, ¿no? En el que unos copropietarios, ¿no? O el representante de uno de los copropietarios, ¿no? Interpone una demanda, ¿no? De desalojo, era el señor Luis Arturo Correa Linares, ¿no? Quien era propietario junto con Luis Miguel Correa, con Jorge Enrique y con César Arturo, ¿no? Ellos tres eran los propietarios, y su poder era Luis Arturo Correa, ¿no? Interpusieron, dice, la demanda de desalojo contra Mirna Lisbeth Panduro Abarca y Euclides Baraturco, ¿no? Para que se les restituya la posesión del inmueble ubicado en el Jirón Tarapacá, números 663 y 665 de la ciudad de Pucallpa. ¿Ya? Los demandantes, obviamente, cuando presentaron la demanda, ¿no? Acreditaron tener su derecho de propiedad sobre el inmueble. Era un derecho de propiedad debidamente inscrito en los registros públicos. No había duda que eran los propietarios. Y sin embargo, a pesar de ello, los demandados dedujeron la excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes, alegando que, ¿qué alegaban? Decían ellos que los demandantes ya no eran propietarios del bien. ¿Y por qué no eran propietarios del bien? Porque los demandados habían adquirido el bien por prescripción adquisitiva de dominio, ya que poseían el inmueble más de 40 años. Entonces su argumento, tanto de forma como de fondo, era que ellos habían adquirido el bien por prescripción adquisitiva de dominio, por una posesión constante, pública, pacífica, título de dueño por más de 40 años. ¿Ya? Eso era el argumento. Lo hicieron vía excepción y también su argumento de fondo, ¿no? ¿Qué dice el juez? En su sentencia o en la primera sentencia de fecha 15 de septiembre del año 2019, rechaza estos argumentos de los demandados, ¿no? Y ordena, pues, declara fundada la demanda y ordena el lanzamiento, ¿no? Obviamente los demandados no estaban contentos con esta decisión y lo que hacen es apelar. Y cuando apelan, ¿qué dicen? Dicen que el juez había invocado normas referidas a la conclusión del arrendamiento, los cuales no venían al caso para la solución de la controversia. ¿Qué más argumentan? Argumentan que el juez no tuvo en consideración el proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio que los demandados venían siguiendo respecto del mismo inmueble contra los demandantes, el cual a criterio de los apelantes, ¿no?, debió acumularse el proceso de desalojo al proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Eran esos dos argumentos básicamente que fueron planteados en la apelación, ¿sí? Que no se había tenido en cuenta, o mejor dicho, que se había tomado en cuenta con normas referidas al arrendamiento, que no tenían nada que ver a la conclusión del arrendamiento, y que no se había tomado en cuenta la prescripción adquisitiva de dominio, que era un proceso judicial que ya ellos habían iniciado. Estaba con otro número de expediente, pero estaba llevándose con el mismo juez, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, que esto debió acumularse.
¿no? Debió acumularse. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué resuelve la sala? La sala civil de Ucayali. La sala civil de Ucayali, perdón, hace rato mencioné 15 de septiembre del 2010, si mal no recuerdo, ¿sí? Y ¿qué resuelve la sala civil? La sala civil resuelve el 8 de abril confirmó el fallo de primera instancia en todos sus extremos, precisó que varios de los documentos presentados por los demandandos, habíamos dicho que los demandados decían de que ellos habían prescrito, ¿no? Habían prescrito la propiedad, habían adquirido la propiedad por prescripción, por usucapión. Sin embargo, los documentos que supuestamente acreditaban esa prescripción no estaba a nombre de los demandados, sino a nombre de terceros, ¿no? Y por eso el juez, ¿no?, desestima o desvirtúa, ¿no?, dicha prescripción. Y por lo tanto, continúan siendo precarios, ¿no? Continúan siendo precarios. Por esa razón es que la sala confirma, rechaza la apelación, confirma la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La demandada, Mirna Lisbeth Panduro, una de las demandadas, interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, ¿no?, por la causal de infracción normativa de naturaleza procesal consistente en la infracción del inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, puesto que la demanda de desalojo por ocupación precaria se planteó usando normas referidas a la conclusión del arrendamiento. No obstante ello, la sentencia en primera instancia, lejos de corregir ese error, incrementó un artículo más, el artículo 1697 del Código Civil, referido a las causales de resolución del arrendamiento, resultando claro que se ha hecho uso indebido de una norma de derecho material, puesto que el caso versa sobre desalojo por ocupación precaria, ¿no? ¿Qué resuelve la Corte Suprema en este caso? La Corte Suprema llega a la conclusión de que en ninguna de las sentencias se hace alusión alguna, ya sea expresa o tácitamente o implícitamente, a los artículos referidos al contrato de arrendamiento que menciona la demandada, ¿no? Con lo cual, formalmente, no se puede señalar que dichas normas hayan servido de sustento jurídico a los jueces de mérito para resolver sobre el fondo de la controversia. De hecho, fueron otras normas sustantivas y procesales las que se invocan para amparar la demanda. Esa es una de las conclusiones de la casación. Otra de las conclusiones de la casación es que la demandada entendió incorrectamente. Dice que el ACUO aplicó normas referidas al contrato de arrendamiento y a la conclusión del mismo por la causal de resolución, ¿no? En su razonamiento, ¿no? Supuestamente esto es lo que habría hecho el ACUO. Pero en realidad dice que el ACUO se ha limitado a indicar que para que la posesión de los demandados no se configure como precaria, tendrían que haber estado en alguno de los supuestos señalados en el considerando tercero del fallo, careciendo relevancia, ¿no?, las normas propias de la conclusión del contrato de arrendamiento, ¿no? Es decir, que habían otras normas o otros supuestos para no considerarlos precarios. O sea, no sería precario aquel que tiene un vínculo contractual, no sería precario aquel que todavía tiene un contrato de arrendamiento no resuelto, ¿no? Dice, con relación a la posibilidad de que el desalojo fuese acumulado, y esto es algo muy interesante, ¿cuál era el argumento de los demandados? Era que ellos habían demandado la prescripción adquisitiva de dominio, la usucapión, en otro proceso, y debieron acumularse, dice, el desalojo con la usucapión. Pero ¿qué dice la sala, o mejor dicho, la Corte Suprema? De que los demandados, es cierto, venían tramitando una demanda de usucapión en el mismo juzgado. Sin embargo, formalmente, ¿no? Formalmente, legalmente, la acumulación obviamente no podía proceder en el caso concreto porque se trataba de pretensiones
que se conocen en procesos distintos. Es decir, la prescripción adquisitiva de dominio o bien es un proceso abreviado y el desalojo es un proceso sumarísimo. Entonces, no se podría, desde un punto netamente formal o formalista o legalista, acumular ambas pretensiones, ¿no? Sin embargo, la Corte dice de manera como que muy genérica, sin sustentarlo mucho, la Corte llega a la conclusión, dice, bueno, sin embargo, sí es factible la acumulación de procesos tramitables en vías de cognición distinta o diferente, siempre y cuando el juzgado justifique los motivos por los que le resulta atendible dicha acumulación y no se afecte el derecho de defensa de las partes, lo cual se hubiese producido en el presente caso de haberse acumulado la presión adquisitiva ya con el proceso iniciado de desalojo. Entonces, la Corte Suprema está diciendo si es posible en tanto exista una motivación cualificada, en tanto existe una motivación debida, en tanto existe una motivación que realmente justifique la necesidad de poder acumular ambos procesos, el desalojo con la prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Sí era posible, ¿no? Por último, la Corte Suprema también consideró que no era cierto, ¿no?, lo que afirmaba la demandada, en el sentido de que ninguna de las instancias de mérito había tenido en cuenta el proceso de usucapión. Todo lo contrario, ¿no? La circunstancia mencionada por los demandados de que ellos habían adquirido el bien por usucapión, ¿no? Sí se tomó en cuenta, se analizó, ¿no?, el tema del usucapión. Sin embargo, ¿qué vio el juez? ¿Qué vio el acuo? ¿Qué vio el juez de primera instancia? Vio que los documentos que probaban esta supuesta usucapión no estaban a nombre de los demandados, sino a nombre de un tercero. Por esa razón es que no se podían considerar, ¿no?, propietarios por usucapión, porque no estaba debidamente probado. Ese es el punto. Entonces, ¿qué señala la misma Corte? Que en ambas instancias, es decir, en primera y en segunda instancia, sí se ha hecho alusión al usucapión, sí se ha hecho alusión a la usucapión, a la prescripción alegada, señalándose expresamente en la sentencia apelada que en este proceso de desalojo no se estaba discutiendo la titularidad de la propiedad, sino cuál de las dos partes, ¿no?, tenía un título que pueda legitimar a uno de los dos para poder ejercer el derecho de posesión, ¿no? Es decir, no se está discutiendo la propiedad, lo que se está discutiendo es la posesión. ¿Y quién tiene probablemente el derecho a poseer? Eso es lo que se está discutiendo. Por lo tanto, dice que llegaron a la conclusión de que no era factible ingresar a realizar un análisis pleno de la validez de los títulos o las formas de adquisición de la propiedad, porque lo que debe ser debatido mediante la realización de actos procesales plenos, ¿no?, es simplemente el derecho a la posesión, no el derecho de propiedad, ¿sí? No el derecho de propiedad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del caso en concreto antes de entrar a las reglas que estableció se establecieron en este pleno? En el caso en concreto, si uno lee las sentencias, tanto de primera como de segunda instancia, se puede dar cuenta o se puede advertir, ¿no?,
que lo que se hizo en este caso en concreto fue limitarse a establecer quién tenía un título que pudiera legitimar la posesión. Es decir, quién tenía un título que te podía habilitar a poder ejercer la posesión, ¿sí? El demandante decía, yo soy propietario, y como es propietario, ¿cuál es su derecho? El usar el bien, el disfrutar el bien, ¿no? En cambio, el otro, ¿qué decía? Yo también soy propietario. ¿Por qué soy propietario? Porque he adquirido el bien por prescripción adquisitiva de dominio, decía. Entonces, yo también tengo derecho a usar el bien, a disfrutar el bien. Pero, a ver, el juez analizaba, este es el título de propiedad del demandante, está inscrito en registros públicos. ¿Y tú cuál es tu título? No, yo he prescrito el bien, perdón. Yo he prescrito. ¿Por qué? Yo he hecho un subcapio. Muy bien, ¿cuáles son tus documentos con los cuales tú me demuestras el subcapio? Tales documentos. Y ninguno estaba a nombre del demandante, o del demandado, mejor dicho. No estaba a nombre del demandado. Entonces, por esa razón, el argumento del subcapio se le cae al demandante y la demanda termina en contra de él, ¿no? Conclusión. La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación planteado por la demandada, con lo cual los demandados fueron obligados a restituir la posesión del inmueble, ¿no? En eso concluye el caso en concreto, ¿sí? El caso en concreto con el cual se dicta el pleno. Ahora, ¿qué va a suceder? A partir de este cuarto pleno, se van a dar diversos supuestos de precario. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Quién es precario? Aquel que no tiene título o si lo tuvo, afenecido. Eso es lo que dice el Código Civil respecto al precario. Nada más, ¿ok? Alguien que no tiene título o cuyo título ha fenecido, ¿sí? Y veamos, en primer lugar, ¿quién va a ser un precario según la Corte Suprema? Cuando se enfrenten, por ejemplo, nuevo propietario versus arrendatario. ¿Qué dice el Código Civil? ¿O qué dice el Pleno? Que la enajenación del bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito en los registros públicos, convierte en precario al arrendatario respecto del nuevo dueño, salvo que el adquirente se hubiera comprometido a respetarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 1708, ¿no? El Código Civil establece que cuando un contrato de arrendamiento está inscrito, este contrato debe respetarse así el propietario cambie. Es decir, así el propietario que ha firmado el contrato de arrendamiento enajene el bien o venda el bien o transfiere el bien, el contrato por el hecho de estar inscrito va a seguir existiendo y generando todos sus efectos jurídicos. Por esa razón, ¿no? Va a seguir siendo arrendatario y ese arrendatario, ¿no? No es un poseedor precario porque tiene título, básicamente, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder en el caso, en la mayoría de los casos, en que las personas no han inscrito su arrendamiento, no han inscrito su contrato de alquiler? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? El nuevo propietario no tiene la obligación de respetar ese arrendamiento, de respetar ese contrato.
no tiene esa obligación. Miren lo que dice el artículo 1708 del Código Civil. Escuchen. En caso de enajenación del bien arrendado, se procederá del siguiente modo. 1. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquiriente, nuevo propietario, deberá respetar el contrato, quedando sustituido. Mira, hay una sustitución legal, quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones del arrendador. Por eso es que el contrato subsiste, sigue siendo válido y tiene que ejecutarse, tiene que cumplirse, tiene que respetarse. Sin embargo, el numeral 2 establece que si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido. Es decir, si el arrendamiento no ha sido inscrito, el nuevo propietario puede darlo por concluido. Dice, excepcionalmente la regla, el adquirente está obligado a respetar el arrendamiento si asumió dicha obligación. Es decir, que en el contrato de compra-venta se estableció, ¿no?, que el mismo estaba arrendado. Arrendado, pero no inscrito. Pero el nuevo propietario tenía conocimiento de que el bien estaba arrendado y puede en ese mismo contrato de compra-venta señalar, manifestar su voluntad, declarar la voluntad de respetar el arrendamiento. Puede hacerlo. ¿Sí? Y por eso dice, no excepcionalmente, el adquirente está obligado a respetar el arrendamiento si asumió dicha obligación. ¿Y dónde debe asumir esa obligación? En el mismo contrato de compra-venta o tal vez en otro contrato. ¿Sí? Y el punto tercero habla de bienes muebles, dice, tratándose de bienes muebles, el adquirente no está obligado a respetar el contrato si recibió su posesión de buena fe, ¿no? Tratándose de bienes muebles, no está obligado a respetar el contrato en ningún supuesto, ¿no? Siempre que se recibió su posesión de buena fe, ¿sí? Entonces, conclusión. Nuevo propietario enfrentado contra el arrendatario. ¿Es o no es un poseedor precario? Es un poseedor precario este arrendatario siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando el nuevo propietario no le haya requerido el bien, no haya dado por concluido el contrato, porque es una potestad. Miren cómo está redactado el inciso 2 del artículo 1708. Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el contrato se encuentra resuelto. No, no dice eso. Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede, dice, puede, es facultativo, puede darlo por concluido. ¿Y qué pasa si no lo da por concluido? Se entiende, se sobreentiende tácitamente que sigue surtiendo efectos, que sigue el bien arrendado y que el arrendatario tiene que seguir pagando la contraprestación al nuevo propietario, ¿no? No es necesario la firma de un nuevo contrato, obviamente. Continúa el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el nuevo propietario puede concluir el contrato. ¿Sí? Puede concluir el contrato. Sin embargo, si el contrato estaría inscrito, está obligado a respetar el contrato. Imagínate un contrato de alquiler por 10 años. Inscrito en registros públicos, tienes que respetar. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Sí? Muy bien. Otro caso.
otro supuesto, que era el del caso concreto del pleno. Yo soy propietario del bien, debidamente inscrito en registros públicos, ¿sí? Sin embargo, cuando contestan la demanda me dicen que son nuevos propietarios por prescripción adquisitiva de dominio por usucapio. ¿Qué dice el pleno al respecto? El cuarto pleno ha establecido que la mera obligación o alegación, mejor dicho, del demandado en el sentido de haber adquirido el bien por usucapio no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni de declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al juez del desalojo valorar las pruebas en las que sustenta el demandado su derecho invocado, es decir, su derecho de prescripción, sin que ello implique que está facultado para decidir sobre el usucapio. Siendo así, se limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho de poseer a favor del demandante, ¿no? De declararse fundada la demanda de desalojo por precario, en nada va a afectar lo que se vaya a decidir en otro proceso, donde se tramite la pretensión de usucapio, puesto que el usucapiente tendrá expedito su derecho para solicitar la inejecución del mandato de desalojo o en todo caso para solicitar la devolución del inmueble, ¿no? A ver, en el caso concreto, dos supuestos pudieron ocurrir, ¿no? A, que el demandado diga, yo he prescrito este bien hace 40 años que vivo aquí, y miren, tengo mi recibo de luz a mi nombre, tengo el recibo de agua a mi nombre, pago arbitrios a mi nombre. Mis hijos han nacido en este lugar. En las partidas de nacimiento yo consigno esta casa. En mi DNI yo resido en esta casa. Tengo testigos que me han visto vivir en esta casa desde que mis hijos eran menores de edad, casi recién nacidos. ¿Ok? Entonces, esas pruebas documentales, incluso hasta declaraciones juradas, ¿no? Constataciones policiales, denuncias. Imagínense que le hayan robado una vez la propiedad y el señor en esa denuncia establece que es propietario del bien. Lo deja sentado en un acta policial. ¿Mm? Entonces, todas esas pruebas documentales son presentadas al proceso civil, al proceso de desalojo. Y se defiende diciendo, ¿sabe qué, señor juez? Es cierto, el bien está inscrito a nombre de fulano de tal, sin embargo, esta persona no vive en el bien hace mucho tiempo, nunca me requirió el bien, jamás me ha requerido el bien, y después de 30, 40 años me invita a conciliar y me presenta esta demanda, ¿no? Cuando sabe perfectamente que yo ya lo adquirí por prescripción. Y yo lo adquirí por prescripción porque yo vengo actuando como propietario ante las instituciones públicas. En la empresa del agua yo figuro como propietario, en la empresa de luz yo figuro como propietario. Y no hay institución en la que yo no diga que este es mi casa, ¿no? Y acá están los papeles, un recibo antiguo de hace 20 años, un recibo, el contrato de luz, de agua, qué sé yo, donde sale ahí que soy el conductor del bien, ¿no? Ubicado en el asentamiento humano, Las Palmas, Manzanal, lote 1, ¿no? Y con todas esas pruebas de la prescripción, me presento en la demanda de desalojo, contesto la demanda.
Y el juez no va a decir, bueno, infundada la demanda de desalojo, ¿no? Y fundada la prescripción adquisitiva de dominio. No, el juez no va a decidir así, ¿ya? ¿Qué dice el Pleno? El juez va a tener que merituar, va a tener que evaluar las pruebas de la prescripción o de la usucapión y va a tener que analizar si es que éstas le producen convicción. ¿Convicción de qué? Convicción de que el poseedor, ¿no? Por eso es demandado por desalojo, de que el poseedor, en efecto, ¿no? Se está conduciendo como propietario y ha nacido, ¿no? El derecho de propiedad, ¿no? Que hay un rayito de luz, una esperanza de que el poseedor se puede convertir en propietario. Si tiene esa convicción o llega a esa convicción, la demanda de desalojo se cae, ¿no? Ahora, esto es muy difícil de conseguir, lo he visto en muy pocas ocasiones, ¿no? Lo he visto en muy pocas ocasiones, ¿no? Sin embargo, sí es posible, ¿no? Por eso está en el Pleno, se ha establecido de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En realidad, este argumento del cuarto Pleno era para contrarrestar, ¿no? Algo que era muy común. Simplemente las personas decían, no, yo vivo acá 100 años, cuando las justas vivían 3 años, ¿no? O 2 años vivían. No, yo vivo acá hace 20 años, que esto, que lo... Y a veces el solo dicho, la sola alegación, hacía que los jueces declararan improcedente el desalojo, ¿no? Porque de lo vertido en la contestación de la demanda se puede dilucidar con meridiana claridad que se trata de no un poseedor precario, sino un nuevo propietario, ¿no? Entonces, esa era la lógica que se manejaba antes. Entonces, por eso ahora, ¿qué dice el Pleno? ¿Puedo solo alegar que soy propietario por profesión? No, tengo que demostrarlo. Ahora, ¿el juez me va a declarar fundada la prescripción? No, solo tengo que lograr que el juez tenga convicción de que lo que yo le estoy diciendo, de que me he convertido en propietario por prescripción, es verdad. Es decir, solo tengo que convencerlo de que no debo ser desalojado porque es posible, muy posible, que yo ya haya adquirido el bien por prescripción. Muy posible, entonces, que me haya podido convertir en propietario por prescripción. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver. En este cuarto Pleno tenemos nuevo propietario versus el arrendatario. Tenemos propietario contra prescripción. Y también tenemos aquel que ha resuelto el contrato, o mejor dicho, hablamos de la resolución extrajudicial del contrato y la obligación de restitución de la posesión, ¿sí? Dice el precedente 5.1, ¿no? Que se consideran como supuestos de posesión precaria,
los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo dispuesto por los artículos 1429 y 1430. Y en estos casos, dice, se da el supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título, que habilitaba al demandado, ¿no?, para seguir poseyendo el inmueble. Para ello, bastará que el juez que conoce el proceso de desalojo verifique el cumplimiento de la formalidad de la resolución prevista por la ley o el contrato sin decidir la validez de las condiciones por las que se dio esa resolución. Excepcionalmente, si el juez advierte que los hechos revisten mayor complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, mas no así la improcedencia, ¿no? ¿Cuál es el supuesto acá? Hay un contrato de arrendamiento, muy bien, firmado por las partes. Yo creo que el arrendador, ¿no?, o mejor dicho, el arrendatario, está incumpliendo algunas cláusulas del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, yo le puse como cláusula no hacer fiestas, no hacer bulla, ¿no? Y veo que está juergueando todas las noches. Entonces yo quiero resolver el contrato, ¿no? Porque hay una causal de resolución que se ha vulnerado. Yo resuelvo el contrato, ¿no? Ahora, para resolver el contrato tengo que mandar carta notarial, qué sé yo. Imaginemos que he hecho lo de la carta notarial y todo, pero he puesto una causal que no estaba en el contrato. Esto de la fiesta, yo me aluciné, pensé que lo había puesto y al final no estaba en el contrato. Entonces, la causal de resolución del contrato es inválida, pero eso no se puede discutir en el proceso de desalojo. No se va a discutir eso en el proceso de desalojo. Dice, en estos casos se da el supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título que habilita el demandado para seguir poseyendo el inmueble. Para ello, ¿qué dice que va a bastar? Que el juez que conoce el proceso de desalojo verifique el cumplimiento de la formalidad de la resolución, sin decidir la validez de las condiciones por las cuales se dio la resolución. Y esto me parece realmente, a ver, otra vez, yo hice una resolución de contrato porque el que alquilaba el bien estaba haciendo muchas fiestas y no me dejaba dormir por las noches, ¿no? Y por esa razón yo le mandé su carta notarial y le dije que iba a resolverse el contrato conforme se había establecido en él. Pero yo voy y leo mi contrato y no dice que por hacer fiestas puedo resolver el contrato. Dice que se puede resolver el contrato ante la falta de pago, ¿no? Ante 2 meses sin pago se resuelve el contrato. O dos veces alternados. Entonces no hay otras causales de resolución de contrato, ¿no? Ya, pero se resolvió el contrato. ¿Puedo ser demandado por precario? Soy demandado por precario. Yo me puedo defender delante del juez y decirle, señor juez, mire, en este caso la resolución del contrato ha sido mal realizada, ha sido mal tramitada, se ha realizado con una causal que no está establecida en el contrato. Por lo tanto, no puede existir esa resolución. El juez va a decir, lo siento, no voy a ver, no voy a analizar, me voy a tapar los ojitos y yo no puedo analizar, ¿no?, las razones por las cuales se ha dado la resolución. Simplemente voy a verificar si se ha cumplido con el trámite formal para la resolución del contrato. Es decir, la emisión de la carta notarial, requerirte el bien por carta notarial, ¿no? Nada más. Nada más. Otra vez, considero que es errado, considero que el juez sí debería pronunciarse respecto a la razón de la resolución del contrato y en tal sentido, pues, determinar que si es realmente algo ilógico que no estaba en el contrato, simplemente no declarar, pues, que no hay resolución, simplemente que sí se justifica la posesión, ¿no?, del demandado, por ejemplo.
nada más. Sería lo injusto en realidad, hacer lo contrario, o simplemente no hacer nada. ¿Qué más? ¿Qué otro supuesto más nos trae este pleno casatorio civil? Nos trae el supuesto de cuando el demandado se defiende diciendo, yo he construido, por si acaso. A mí el señor me arrendó un cuartito, pero ahora hay 10 cuartos. O me arrendó un primer piso y yo he construido de drywall un segundo piso. ¿Cuál es el argumento usualmente utilizado? Bueno, ¿qué dice el pleno? Dice que cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones sobre el predio materia de desalojo, sea de buena o de mala fe, no justifica que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por el contrario, lo único que debe verificar el juez es si el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose a salvo el derecho del demandado a reclamar en otro proceso lo que considere pertinente. Lo que considere pertinente. Entonces, el precedente del cuarto pleno casatorio civil no está negando la posibilidad de que el poseedor que realizó las construcciones pueda tener un derecho a la devolución de estas mejoras que ha hecho o al pago de estas mejoras que ha realizado, sino que esta decisión no va a tener que ser tomada en el proceso de desalojo, sino que en otra vía. No importa si el demandado actúa de buena fe, de mala fe, si construye de buena fe, de mala fe, no importa. Eso se va a discutir en otra vía, ¿no? No en el desalojo. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes? Ya les he dicho. El demandado decía, he construido, señor juez, un segundo piso en la casa que yo alquilaba, por esa razón yo no puedo ser desalojado por precario porque esas construcciones me pertenecen. Y hay una regla en el Código Civil que dice que el que construye de buena fe en terreno ajeno puede hacer suyo el terreno, ¿no? Puede hacer suyo el terreno. Y querían ser propietarios por haber construido. Eso decía, eso alegaba. ¿Y qué hacía el juez? Ah, chispas, no, tú quieres ser propietario contra el propietario, eso no se puede en este proceso. Improcedente el desalojo, vaya a la vía de acción que corresponde. Eso era lo que pasaba. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos 3 reglas respecto a esto de la construcción, ¿ya? Uno es cuando se construye de mala fe, entonces el propietario del suelo, ya sea de buena o mala fe, el propietario escoge si se queda con lo edificado sin pagar nada o nada a cambio, o si ordena al constructor que destruya lo edificado. Si tú construiste algo en un terreno que ya sabías que no te pertenecía y que pertenecía a un tercero, entonces tú no puedes decir que yo voy a adquirir la propiedad del suelo, no, tú no puedes decir eso. Es más bien el propietario del suelo quien va a decidir si mantiene tu construcción o si ordena que la destruyas. ¿Ya? La otra opción, el otro caso, el otro supuesto es cuando uno construye de buena fe.
y el propietario también es un propietario de buena fe, ¿no? Entonces, en ese caso, si tengas buena fe, el propietario decide si se queda con todo o si vende el suelo al constructor, ¿no? Y el tercer supuesto es cuando el constructor ha sido de mala fe, pero el propietario ha sido de mala fe. La propiedad ha sido adquirida de mala fe, entonces el constructor decide si se queda con todo o lo vende, o si vende lo construido al propietario del suelo, ¿no? Esas tres opciones hay. El Pleno también establece una causal de desalojo por precario cuando, por ejemplo, el arrendador se enfrenta al arrendatario con plazo vencido. ¿Qué dice el Pleno al respecto? Dice que será caso de título de posesión fenecida cuando se presente el supuesto previsto en el artículo 1704 del Código Civil, puesto que con el requerimiento de la devolución del inmueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador de poner fin al contrato. No constituirá un caso de título fenecido el supuesto contemplado por el artículo 1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve el contrato, sino que por imperio de la ley se asume la continuación del contrato o del mismo, hasta que el arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a constituir en poseedor precario por fenecimiento de su título. Este parágrafo, esta regla del cuarto pleno, que ha generado prácticamente que ya no existan los procesos por vencimiento de contrato, ha generado que ya no existan otros tipos de desalojo que existían antes. Y ahora todo, absolutamente todo se discute por precario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este pleno ha establecido que el hecho de requerirle la posesión, ¿no? El requerirle la entrega del bien al arrendatario lo constituye en precario, ¿no? Lo constituye en precario. Sin embargo, eso no debe ser tan cierto, porque en cualquier supuesto siempre se va a pedir la devolución del bien, ¿no? La entrega del bien. Sin embargo, a veces por el término del plazo, ¿no? Del contrato, las personas no entregan pues el bien inmediatamente, sino que tienes que mandar una carta notarial y están ganando unos días para mudarse, qué sé yo. Pero no es una intención, ¿no? De las partes el firmar un contrato, por ejemplo, de girasoles, ¿no? De venta de girasoles, ¿no? De entrega de girasoles, ¿no? Y no cumplir. Perdón, un contrato de alquiler, de venta de un local, ¿no? Para venta de girasoles, ponte, y que es por temporada, ¿no? Y no cumplir con la entrega del bien, ¿no? Simplemente porque la temporada tal vez está ampliándose. Entonces, eso hace que, por ejemplo, ¿no? Cualquier pedido de restitución del inmueble, de restitución del bien, se convierta ahora al arrendatario en precario. ¿Y qué problemas hay con eso? Lo que siempre le explico a mis clientes cuando vienen, que para comenzar, la demanda por desalojo por precario se interpone en un juzgado civil, se apela y puede llegar a la Corte Suprema, ¿no? En casación, es posible, y se puede alargar mucho tiempo. En cambio, si existiera simplemente el contrato el desalojo por fenecimiento o por término de contrato, si se pudiera dar, ¿no? Solamente por el término del plazo del contrato, ¿no? Sería una demanda que se interpondría ante un juzgado de paz y la apelación a lo mucho puede llegar al juzgado especializado y allí acaba el proceso.
Sin embargo, a partir del pleno, otra vez, me explico mejor, a partir de este pleno, cada vez que tú emites una carta notarial, ¿no? Y le pides al arrendatario la entrega del bien, ya lo convertiste en precario, dice. Y así están resolviendo los jueces, que ya los convirtieron en precarios, ¿no? Y prácticamente han desaparecido las otras formas de desalojo, por vencimiento del contrato, ¿no? Por vencimiento del plazo, qué sé yo, ¿no? Han desaparecido. Ya no es muy común porque ahora el mismo juez de paz va a decir, no, acá hay un requerimiento del bien mediante la carta notarial de fecha tanto, y por esta razón el poseedor ya es un poseedor precario, ¿no? Se inhibe y deriva el expediente al juzgado civil, al juzgado civil correspondiente. Eso hace, ¿ya? Y eso está mal. Eso está mal. Bueno, vamos a tener un break, ¿sí? Unos 5 minutos y volvemos, ¿sí? De unos 5 minutitos de break y vamos a volver.
Muy bien, continuando. ¿Qué sigue? El Pleno también habla del propietario y de aquella persona que al momento de contestar la demanda señala que también es propietario con un contrato privado, ¿no? Con un contrato privado. Dice el Pleno, ¿no? Que si en el trámite de un proceso de desalojo el juez advierte la invalidez absoluta y evidente del título posesorio, ¿no? Conforme lo prevé el artículo 220 del Código Civil, solo analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico y declarará fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad manifiesta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el demandado dice yo soy propietario, ¿no? El demandado de desalojo contesta la demanda y dice yo soy propietario porque tengo un contrato de compra-venta firmado y acá está, ¿no? Entonces, pues, ya no hay ocupación precaria. Ya no es un ocupante precario. No es un poseedor precario. Porque ¿qué es? Es propietario. ¿En el Perú se necesita estar inscrito en los registros públicos para ser propietario? No. No es un requisito de validez del contrato de compra-venta estar inscrito. ¿Qué hay en registros públicos? Titulares registrales, no necesariamente propietarios. ¿Ok? Sin embargo, no, sin embargo, si se está frente a una posesión sustentada en un título nulo o anulable, entonces sí se trata de una posesión ilegítima. Pero si se está también con una posesión, ¿no? En base a un título falso, estaríamos frente a una posesión precaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un título, un contrato, ponte, de compra-venta, ¿no? Puede ser realizado, ¿no? Con mala fe, ¿no? Puede ser realizado con simulación absoluta, relativa, ¿no? Puedo decir de que hay un fin ilícito en el contrato. Sin embargo, esas causales necesitan actuación de prueba. La nulidad a la que se está haciendo referencia en el pleno casatorio civil es de una nulidad manifiesta. Una nulidad que con solo ver el contrato se pueda concluir que es evidente, patente, de fácil avistamiento, que hay algo que no cuadra en el contrato. He tenido en alguna oportunidad un caso en el que la persona, el demandado, se defiende con un contrato que supuestamente es anterior a la compra-venta del demandado. ¿Sí? Es decir, el propietario demanda desalojo. El demandado dice, yo he comprado este bien
antes que el demandante. ¿Sí? Entonces me saca un contrato de 1987. Me pone los nombres del propietario registral, pone sus nombres y en el domicilio pone un distrito, ¿no? Fulano de tal que vive en el distrito de Ciudad Nueva, ¿no? Tacna, Tacna, Tacna. Sin embargo, el distrito de Ciudad Nueva fue creado en el año 93, 94. Y este contrato es del 87 y ya vivía en Ciudad Nueva. Como que no cuadra. ¿Qué más? El contrato me lo pone en Intis. Sí, que el pago fue realizado en Intis, esto que el otro, ¿no? Sin embargo, en esa fecha ya no eran Intis todavía. Se llamaba Sol. La moneda. Está mal calculado. ¿No? Detalles como estos hacen que se pueda presumir que el contrato no se ha realizado, que el contrato es falso, ¿no? Ciertos detalles. Hay una nulidad manifiesta porque, por ejemplo, el pago, si el pago fue en Intis y en ese momento no había Intis, era otra moneda, entonces el pago no existió. Si las direcciones que me consignan indican distritos que aún no existían, significa que alguien ha armado ese contrato. Puede ser evidente, ¿no? Otra vez, también puede ser evidente un contrato, evidente que diga la nulidad manifiesta cuando quien ha firmado el contrato, a la fecha del contrato, estaba muerto. Muerto. También resulta evidente, ¿no? O una nulidad manifiesta cuando quien aparece ahí que firma el contrato, a la fecha del contrato no se encontraba en el Perú, sino que se encontraba en el extranjero. Imagínense. Allí hay una nulidad manifiesta, ¿sí? Algunos dicen que del mismo contrato tiene que darse cuenta, o algunos dicen que debe haber un medio probatorio, ¿no? No necesariamente de actuación inmediata, ¿no? Entonces los documentales usualmente son de actuación inmediata, ¿no? La otra discusión que se tenía con respecto a esto era que en el proceso de desalojo no se podía discutir estos temas porque otra vez había que actuar pruebas, ¿no? Entonces, no se podía verificar, ¿no? Qué sé yo, algunas pruebas documentales, ¿no? Entonces, eso era una discusión. Muy bien. Cualquiera de las causales que están establecidas en el artículo 219 del Código Civil, causales de nulidad, pueden ser consideradas nulidad manifiesta, sí, cualquiera de esas pueden ser, siempre y cuando no simplemente haya una notoriedad, ¿no? Notoriedad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La posibilidad de que el juez pueda advertir, ¿no? Que existe una nulidad manifiesta en un proceso de desalojo, ya se puede dar, ¿no? Ya se puede dar y no se puede impedir por el solo hecho de tratarse, ¿no? De un proceso sumarísimo, ¿no? No se puede impedir por el solo hecho de tratarse de un proceso sumarísimo. ¿Ya? Algo que también se ha discutido en este pleno, o que ha generado en realidad mucha controversia,
es lo referido al plazo prescriptorio del desalojo. En algún momento de la sentencia se hace mención o se puede dar a entender como que el plazo fuera de un año, simplemente. Como si el plazo para poder demandar el desalojo por precario fuera de un año. Y esta regla que está en el pleno, en el cuarto pleno, de verdad que es aplicada de manera muy diferente en varios juzgados, ¿ya? A nivel nacional. Se aplica de manera muy indistinta, ¿no? Dice, ¿no? La regla número 4 dice, una vez prescrito el plazo para promover la acción interdictal, el interesado no podrá optar por recurrir al proceso de desalojo por ocupación precaria para lograr la restitución de la posesión, sino que debe recurrir a la vía del proceso de conocimiento para efectos de determinar su derecho, tal como lo dispone el artículo 601, ¿no? Entonces, tú eres abogado del demandado. ¿Qué argumento te conviene? ¿Cómo te conviene argumentar o entender o interpretar esta regla? A, el plazo para la demanda de desalojo por precario es de un año nada más. ¿Ok? Así lo dice el pleno. Y te presentas al desalojo y dices, señor juez, ya pasó más de un año desde que el demandante tiene conocimiento de que yo poseo el bien. Por lo tanto, esta demanda debe ser declarada improcedente, ¿no? Porque ya pasó más de un año. Él ha podido realizar un interdicto de recobrar y no lo ha hecho. Y si ya no puede interponer la demanda de interdicto de recobrar, tampoco puede interponer una demanda de desalojo. Tendría que ir por la vía de acción de la reivindicación, ¿no? Algunos lo plantean como excepción, otros simplemente como argumento de fondo, ¿no? Eso es lo que algunos entienden del pleno. Algunos jueces le dan cabida a esta idea. Otros jueces preguntan, me ha pasado, a ver, demandante, ¿usted ha demandado en alguna oportunidad el interdicto o no demanda el interdicto? No, yo nunca he demandado el interdicto. ¿Demandado? ¿Usted alguna vez ha sido requerido, demandado por interdicto? No, no tampoco. Ah, ya no. Este plazo no aplica. Este plazo de un año solo aplica en los casos en los que se haya podido demandar el interdicto. Es decir, yo estaba en posesión del bien, de pronto vino alguien, me votó, y yo me fui a mi casa a esperar todo un año, año y medio, 2 años, ¿no? Después de 3 años, me acuerdo, oye, ¿verdad? Yo tenía la posesión de una casa. Voy a demandar desalojo. Solo en esos casos, ¿no? Solo en ese caso se podría, dicen algunos jueces, ¿no? Utilizar esta regla, que tenías un año para demandar el desalojo. Y otra opción interpretativa es que esto es irrelevante para el tema de los precarios. ¿Por qué? Porque el poseedor precario es alguien que ha tenido título en algún momento, por ejemplo, y que ha fenecido. Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo está en posesión? Desde que alquiló el bien. Hace 5 años viene alquilando el bien, pero ya se venció su contrato, ya no le renové más el contrato, pero sigue en el bien. ¿Yo he podido demandar interdicto de recobrar cuando se le venció el contrato? No, jamás, para nada. ¿Por qué es precario? Porque feneció su título. Y le he requerido el bien y no me lo quiere entregar. Por eso es precario. Entonces no tiene nada que ver esta regla en esos casos, ¿no? Ahora, nunca tuvo título. Jamás tuvo título.
yo tengo un amigo de confianza que se peleó con su mujer, tiene problemas con su mujer y su mujer lo botó de la casa, no tenía de dónde vivir. Y yo tenía un cuartito ahí en el tercer piso, ¿no? De una casa. Y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, toma, acá están las llaves de la casa, estas son las llaves de este cuarto, entra tú a vivir allí. Hay una cama, hay una tele, hay una refri, un minibar, ¿no? Puedes quedarte ahí, ¿ok? No tiene título, ¿ah? Por pura gracia lo estoy dejando vivir allí. No firmamos contrato de alquiler, no me paga renta. Tengo un año para votarlo. O sea, a los 2, 3 meses yo le digo, oye, ya, mira, consíguete un lugar. ¿Puedo hacerlo un interdicto de recobrar? No lo sé. Algunos dicen que no. Pareciera que no. Si no puedo ejercer o ejercitar un interdicto de recobra, entonces no tiene nada que ver esta regla. ¿Ok? No tiene nada que ver esta regla, no se aplica en estos casos. Algunos, creo que la mayoría consensa de que esta regla es muy confusa, que se debió precisar más. Y si uno busca en los fundamentos de la resolución, ¿no? A ver en qué momento desarrolla esto del precario del artículo 601, y uno empieza a buscar, vamos a encontrar un parrafito que prácticamente dice lo mismo. Es decir, no se ha ampliado en el pleno qué se ha querido decir realmente con esta regla. No se ha ampliado, ¿sí? Prácticamente nada. ¿Qué se ha querido decir? Entonces, vamos cerrando ya, recapitulando. Dice el pleno o establece el pleno y que se ha declarado como no precedente judicial vinculante, que para una correcta configuración del poseedor precario y los supuestos en que procede el desalojo por esa causal, se debe hacer una interpretación sistemática, teleológica e histórica de las normas contenidas en el artículo 911 del Código Civil y de los artículos 585, 586, 587 del Código Procesal Civil en el marco de un Estado constitucional de derecho. Y eso es muy interesante, de verdad que es el hecho de que la Corte Suprema utilice el término Estado constitucional de derecho, para mí es un gran avance. ¿Eso qué implica? Implica que la Constitución es una norma aplicable directamente. Uno, implica que estamos más allá de un Estado legal de derecho, es decir, donde prima o donde reinaba el positivismo jurídico, donde el principio de legalidad era lo máximo. Ahora no. En un Estado constitucional de derecho, el principio de legalidad existe, pero no con la misma fuerza, sino que hay otros principios que van a estar al mismo nivel que el principio de legalidad. Y por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que usar la ponderación. ¿Y qué hay que ponderar usualmente? El derecho de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva, todos esos derechos constitucionales que están allí en la Constitución, que parecen gaseosos, que nunca se van a aplicar, en un Estado constitucional de derecho, deben materializarse. Los derechos fundamentales tienen una doble dimensión. Una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. En lo subjetivo está que todos lo tenemos, es para todos. Muy bien, sí, chévere. Ahora, lo objetivo es que se concretiza, se materializa. Por eso en un Estado constitucional de derechos se empieza a hablar de la concretización de los derechos fundamentales. Derecho a la vivienda, por ejemplo. Ahora se habla de derecho a la vivienda digna. Derecho a la vida, bacán. Derecho a una vida digna. Porque no es solamente que nos permitan vivir, sino que se materialice ese derecho y podamos vivir dignamente, ¿no?
Y más allá todavía se va construyendo esto, que ya no solamente hay derecho a la vida, sino también derecho a una muerte digna. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la idea de vivir dignamente también conlleva la idea de vivir dignamente. O sea, perdón, el hecho de tener una vida digna implica vivir dignamente y a su vez va a implicar morir dignamente, ¿no? Por eso existe hoy en muchos países desarrollados la eutanasia, que la va a llegar a realizar un ser humano profesional capacitado para no producir sufrimiento ni dolor, ¿no? Bueno, cierro paréntesis, pero el hecho de que usen este término Estado constitucional de derecho a mí realmente me causa una buena sensación, ¿sí? Y en ese contexto, dice, ¿no? En este contexto, la posesión precaria tiene lugar en dos supuestos. Precario sin título. La ocupación sin título se configura en dos casos. Cuando el titular del derecho entrega gratuitamente al otro la posesión de un inmueble, sea por un acto de liberalidad, amistad, parentesco o guiado por motivos humanitarios, sin exigir contraprestación para sí, ni fijarse plazo para su devolución o determinarse el uso de específico del bien. En tal contexto, el titular del derecho puede, a su arbitrio y en cualquier momento, requerir la restitución de la posesión a cargo del beneficiario. La restitución importa que el titular haya previamente entregado, pues ese es el presupuesto exigido por el Código Procesal Civil para configurar el derecho a solicitar el desalojo por ocupación precaria. Cuando se ejerce en ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien, las circunstancias justificantes de la posesión deben presentarse de forma clara y contundente y ser suficientemente probada en los actos postulatorios. ¿Cuáles son los actos postulatorios? Demanda, contestación de demanda, ¿no? Cuando se ejerce en ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien. Imagínense el siguiente caso. Pedro y Mónica se casan, son felices, estaban enamorados, adquirieron una casa, luego tuvieron un hijo, vinieron los problemas, creyeron que le iban a solucionar teniendo otro hijo, siguieron los problemas. En algún punto, el esposo tiene otra amante, Mónica lo descubre y lo bota de la casa. ¿Ok? Lo bota de la casa. Pongamos que el marido se llama Pedro, ¿no? Pedro, como todo buen hombre peruano, macho, men, en su DNI seguía diciendo soltero. Y por eso, cuando hizo la compra-venta de la casa, él firmó solito el contrato. Y aparece solo él como titular registrado. Pedro rehace su vida, conoce a otra mujer, sale con ella, formaliza su relación, vive alquilado en un departamento, y su nueva mujer le dice, oye, pero ¿por qué tenemos que pagar alquiler si tú tienes una casa, que esto, que el otro? ¿Y Pedro qué hace? Pedro demanda por desalojo, por precario, a su ex esposa. ¿Sí? La demanda. Bueno, supongamos en el caso concreto, para que funcione bien el ejemplo, que no eran casados, ¿no? Sino que simplemente habían sido convivientes. Y la demanda por ocupación precaria, ¿no? ¿Y qué va a decir su expareja? Que tiene derecho a estar en el bien, ¿por qué? Porque es un bien adquirido por los dos, que los dos han pagado el préstamo, que esto, que lo otro. Pero ¿sabes qué es lo que sí realmente funciona y con lo cual se ha visto que se han caído los procesos de desalojo?
Cuando la mujer arguye y dice, miren, este bien no lo uso solo yo, lo usan los hijos de Pedro. Y él tiene la obligación legal de proveer alimentos. Y los alimentos están compuestos tanto por los alimentos propiamente dichos, la salud, la vivienda y la educación. Por lo tanto, ¿no? Esta demanda debe ser declarada infundada porque este bien está siendo usado como vivienda para los hijos de Pedro. Y se acabó el proceso. Hay un título, y entiéndase por título cualquier circunstancia, ¿no?, que justifica la posesión. Antes, cuando se referían al título habilitante, justificante, se referían a un contrato. Y por eso la gente falsificaba contratos, hacía aparecer contratos, se soñaba los contratos, materializaba contratos, hacían aparecer contratos, porque eso entendían por título. En cambio, ahora no. Ahora es una circunstancia que justifique. Puede ser una situación jurídica, puede ser una relación jurídica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué más tenemos? Precario con título fenecido. Se configura en dos casos. La ocupación que se ejerce con un título fenecido puede ser caracterizada como una precariedad sobreviniente en la medida que la entrega efectiva del bien por su titular se sustenta en un contrato o acto jurídico por el cual se entrega la posesión, pero este fue dejado sin efecto o validez con posterioridad a la ocupación del adquirente. El fenecimiento del título no puede extenderse a cualquier acto jurídico por el solo cumplimiento del plazo fijado para su vigencia o por configurarse causal resolutoria por incumplimiento de obligaciones a que se refiere el artículo 1429 del Código Civil, entre otros supuestos, sino que tal fenecimiento debe ser declarado por la vía judicial mediante decisión firme y definitiva, como sucede en los casos en que se hubiese amparado la demanda de nulidad de los contratos de arrendamiento, de anticresis y usufructo de uso o la resolución de los mismos contratos, entre otros. Tal exigencia se sustenta en la naturaleza del procedimiento sumarísimo, que impide que se debata la vigencia o validez del documento que autoriza la posesión. ¿Qué más? Dice que excepcionalmente y concordado con la doctrina nacional y extranjera, tratándose del comodato precario, regulado en el artículo 1737 del Código Civil, en el caso que no se hubiera pactado el plazo para el uso del bien en materia de comodato, pero sí se fijó el destino, y ante el simple requerimiento judicial o extrajudicial del comodante para la restitución del bien, se entiende que el título que tenía el comodatario para poseer ha fenecido y por consiguiente el comodatario precario deviene en ocupante precario. También se exceptúa del requerimiento de declaración judicial previa a la resolución del extrajudicial del contrato, sustentada en la cláusula resolutoria que se refiere al artículo 1430 del Código Civil, cuando preexiste la obligación de devolver el bien, igualmente el caso de la resolución de un contrato de compraventa, ¿no? No procede a alegarse ni discutirse en el proceso de desalojo por ocupación precaria el mejor derecho de propiedad, la resolución de un contrato, la prescripción adquisitiva de dominio, la accesión industrial, el despojo violento o clandestino u otros supuestos análogos, toda vez que el proceso de desalojo es uno de carácter sumarísimo, donde se requiere la tutela urgente y tiene limitaciones en la actividad y debate probatorio, por lo que tales hipótesis deben hacerse valer en la vía procesal que correspondiera, aún más si en el caso del despojo violento o clandestino, nuestro sistema jurídico prevé tutela a través del interdicto a recobrar, cuya vía procesal también es sumarísimo, además de las medidas cautelares más eficaces que nuestro sistema procesal regula. Una vez prescrito el plazo para promover la acción interdictal, el interesado no podrá optar por recurrir el proceso de desalojo por ocupación precaria para regular la restitución del bien, ¿no? Entonces, aquí ya está procediendo a señalar o establecer, ¿no? Cuando hay un título fenecido, este título fenecido tiene que entrar a discutirse en el proceso de desalojo ya oleado y sacramentado, es decir, ya con una decisión judicial firme y definitiva, ¿no? No puedo entrar a discutir en el desalojo por precario la resolución del contrato. No puedo. Ya tiene que estar
resuelto el contrato. ¿Ok? No puedo entrar al desalojo a discutir la prescripción adquisitiva de dominio. El juez no me va a aceptar eso. ¿Sí? Puedo sí defenderme diciendo yo ya adquirí por prescripción, aquí están mis pruebas. El juez no va a declarar la prescripción en ese acto, ¿no? Va simplemente, como dijimos antes, a asumir que le causa convicción lo que yo le estoy diciendo. Nada más. Una vez prescrito el plazo para promover la acción interdictal, dice, ya hemos hablado de esto también, solo tengo 1 año para poder demandar el desalojo, ¿no? Muy bien, creo que con esto ya hemos abarcado todos los supuestos señalados en el interdicto de, perdón, todos los supuestos señalados ya en el cuarto pleno casatorio civil, ¿sí? Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿sí? Espero que hayan podido comprender y entender lo que he estado explicándoles. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.